Al tiempo, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos los que se nos han unido. Muy buenos días de esta semana rara con un feriado entre medio. Bueno, tenemos el honor de poner sobre la mesa un tema nuevo que está empezando a generar expectativas por la circular interpretativa que sacó el CERNAC hace unos meses y donde se empieza a hablar de compliance en programas de protección a los consumidores. Por eso que hoy día tenemos un panel de lujo compuesto por Jaime Lorenzini. Jaime, voy a leer sus credenciales porque la verdad es que no me las pude aprender de memoria, porque son muchas. Bueno, Jaime es abogado de la Universidad de Chile, ex jefe de gabinete del CERNAC, especialista en Derecho al Consumidor. Fue elegido el mejor abogado de Derecho al Consumidor en el ranking de Leading Lawyers. Es profesor de la Universidad de Chile y socio del estudio jurídico Lorenzini Twyman. Y Jaime nos va a hablar sobre por qué tener programas de compliance y nos va a hablar sobre programas de cumplimiento en protección al consumidor. Muchos de los que están acá hoy día con nosotros saben mucho sobre programas de compliance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y por lo tanto es interesante ver cómo este tema del compliance también está migrando hacia la protección del consumidor. Y también tenemos el honor de contar hoy día con Carlos Andonaegui. Él es abogado de la Universidad Católica, así acá nadie se siente de... Y bueno, Carlos ha trabajado muchísimos años en la banca, así que podríamos decir que es experto en esta área. Y hoy día es gerente legal de la banca retail del Banco BCI. Y Carlos nos va a contar hoy día la experiencia más práctica de lo que significa un programa de cumplimiento en protección al consumidor y cómo ha nacido y cómo ha sido esa cultura. Bueno, y yo, Susana Sierra, no soy abogado, así puedo compensar entre estos dos abogados. Soy ingeniero comercial, directora ejecutiva de BH Compliance y yo voy a dar la mirada más de la comparación entre la ley 20.393, lo que exige respecto a programas de compliance versus lo que exige la ley de protección al consumidor y también comentar un poco sobre esta innovación en certificación que hace el CERNAC o que plantea el CERNAC en esta circular interpretativa respecto a la posibilidad de certificar los programas de compliance respecto a la protección al consumidor. La idea, vamos a hacer presentaciones cortitas, de 15 minutos cada uno, cosa que podamos dejar tiempo para preguntas, porque me imagino que hay muchas dudas, muchos de los que están ustedes, de los que están con nosotros hoy día, hemos conversado sobre el tema, nosotros hemos estado también recibiendo muchas preguntas últimamente, Jaime me comentaba lo mismo respecto a cómo esto va a operar, qué significan estos programas de cumplimiento, vale la pena o no vale la pena certificarlos y por lo tanto también queremos que puedan hacer todas las preguntas prácticas y sobre todo aprovechando que tenemos acá a Carlos, que dado que ellos ya están en este proceso y vienen trabajando durante ya varios años en la protección al consumidor, también cómo ha sido, cómo afecta a la cultura, y por lo tanto nos queremos enfocar en poder resolver todas estas preguntas. Está la sección de preguntas y respuestas, donde pueden ir ahí haciendo las preguntas, y también está la opción del chat si quieren hacer algún comentario. Recuerden poner todos los panelistas y participantes si quieren que todo el resto de los participantes también pueda ir viendo sus comentarios. Así que muchas gracias nuevamente, gracias Jaime, gracias Carlos, y vamos Jaime con tu presentación. Perfecto, gracias Susana. Un saludo a todos los Corona Friends que están ahí conectados, que veo a varios que conozco, alumnos de magíster incluso, que están haciendo tesis en temas de persuasión moral y planes de cumplimiento, lo cual parece fantástico porque es un tema que llegó para quedarse. Vamos, como decía Susana, cada uno de nosotros tres nos habría gustado un seminario como este de todo el día, digamos, de poder desarrollar con mucha tranquilidad, digamos, los conceptos, el riesgo residual, los protocolos, la matriz de riesgo fina, algunos trucos que por ahí por allá, pero digamos, las razones de tiempo no permiten, entonces vamos a enfocarnos en
pinchar los problemas y los temas más relevantes. Ahí entiendo que estoy... Ahí debería está bien, estar. Jaime. Perfecto. Está perfecto. Los desafíos en la implementación de los planes de cumplimiento llegaron los planes de cumplimiento en la reforma de la Ley de Protección al Consumidor de la reforma del año 2018. Eso significa que antes, digamos, una empresa no hubiera podido tenerlo. En mi experiencia profesional, sí había sido el camino de algunas compañías. Y se reconoce formalmente en materia de protección al consumidor desde el año 2018 con la reforma a la ley. Y aquí yo compartiría con todos 3 preguntas. ¿Por qué una empresa tomar la decisión de tener o no tener un plan de cumplimiento? Luego, ¿en qué consiste el plan de cumplimiento? Porque la literatura no es de fácil acceso y lo que sale es la parte general, la parte descriptiva, la parte conceptual, que por supuesto es muy importante. Pero esta pregunta apunta en 8 sentidos. Apunta en decir, bueno, pues si usted decide hacer esta actividad, cuéntemela firme, de qué se trata, cómo se hace, qué cuidados hay que tener, cuánto tiempo dura. Y eso se relaciona con la forma de implementación de un plan de cumplimiento en una compañía. La primera pregunta, doña Susana, usted me avisa, me saca la tarjeta roja, digamos, cuando debo llevar 2 minutos, me deben quedar 3, así que usted me avisa. ¿Por qué decidir hacer un plan de cumplimiento? Bueno, habían 2 razones. Y seguramente hay una que tiene una importancia estratégica mayor que la otra. La primera sería algo que es bastante obvio hoy día, digamos, en el panorama jurídico, en la materia de protección al consumidor, las altas responsabilidades que ha establecido la reforma de la ley. Cada reforma no le quita una obligación a los proveedores, sino que le impone más. Las reformas que hoy día se están conversando en el Congreso dicen en relación con que ya no basta con limitar las llamadas de cobranza, sino que específicamente se está discutiendo de tener un número máximo de llamadas mensuales, por ejemplo, para pinchar ahí algún aspecto específico. Se va a incorporar un principio pro consumidor en la interpretación. El panorama hoy día con las reformas legales da cuenta de que efectivamente está, y es correcto que desde el sistema jurídico, con los actores de mercado, con la manera como se enfrentan los temas de consumidor, hay una ley robusta. Nuestra ley, si bien no es como un código de la protección al consumidor como está en Brasil o está en Perú, es una ley muy robusta, muy completa. Las multas han cobrado una importancia de primera magnitud, teniendo presente, por ejemplo, que en los juicios colectivos lo que venía siendo una doctrina antes de la autoridad, pero la ley hoy día lo reconoce, una multa por cada uno de los afectados. O sea, si una compañía de telecomunicaciones tiene 8 millones de clientes, bueno, si ocurre una suspensión injustificada de servicio o alguna otra infracción y eso afecta a todos sus clientes, una multa por cada uno de ellos. Esto uno fácilmente puede comprender de que los montos de las multas son, digamos, son absolutamente significativos. Bueno, y ahí habría una razón práctica, una razón de protección de no solo de la imagen comercial, porque también con los montos de las multas que estoy indicando, tener un plan de cumplimiento permite aminorar, disminuir, atenuar la responsabilidad infraccional. Eso es relevante desde una perspectiva no conceptual, no filosófica, sino que desde una perspectiva práctica, económica. Esa es la razón que tendría el gerente de administración y finanzas de cualquier compañía.
Y sin lugar a dudas uno comparte, digamos, ahí hay una herramienta, ahí hay un incentivo. La ley puso una zanahoria para que si una compañía, estando no obligada a tener un plan de cumplimiento, camina por ese sendero, bueno, va a tener como premio entonces un atenuante de responsabilidad. A diferencia, seguramente Susana lo va a comentar, a diferencia de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, nuestro legislador no fue tan generoso acá y estableció solamente un atenuante, una eximente de responsabilidad. Esa es una primera razón que uno no puede dejar de mencionarla, pero me parece que lo relevante, la filosofía, el amor que genera los planes de cumplimiento debiera ir por otra parte, que es por la cultura de atención al cliente. Este es un tema que entiendo Carlos Andonaegui va a referir, va a contar la experiencia, y esto da cuenta de entonces una forma de hacer las cosas. Y la cultura da cuenta precisamente de prácticas que están arraigadas dentro de una compañía. Y lo que se trata, por consiguiente, es definir pautas de trabajo que manifiesten, que expliciten cómo se trabaja en lo que nos convoca en los temas relacionados con la saludable protección al consumidor. Esa es una gran razón. E incluso no habiendo la primera razón, justificaría, a mi juicio, y seguramente lo puede compartir Susana o Carlos, este es el motivo, digamos, de tener un plan de cumplimiento encaminado precisamente a reforzar las cosas como se hacen en cualquier compañía. En una compañía en el ámbito de telecomunicaciones, en el ámbito sanitario, en el ámbito de productos y servicios financieros, etc. ¿En qué consiste un plan de cumplimiento? Bueno, distingamos qué es lo que dice la ley. Estamos hablando de un plan de cumplimiento preventivo, que es lo que normalmente se aborda y se comenta, o estamos hablando de un plan de cumplimiento correctivo. Me refiero a lo segundo. Los planes de cumplimiento correctivo son aquellos que pueden formar parte de un procedimiento voluntario colectivo. Para los que no están habituados a la jerga, digamos, de protección al consumidor, PVC no es en este caso una tubería que sirve para los efectos del tránsito de ciertos líquidos en la casa. No, es la denominación de un procedimiento voluntario colectivo, que son las nuevas mediaciones colectivas reguladas en la Ley de Protección al Consumidor. Pues bien, en el marco de esos procedimientos puede establecerse con CERNAC la utilidad, la importancia de tener un plan de cumplimiento, pero específico a la materia que fue objeto de la contingencia que tuvo la empresa respectiva. Dado que no hay una regulación para estos planes de cumplimiento que ya se están haciendo presente en el ejercicio forense año 2020, pues bien, se van a aplicar las reglas de los planes de cumplimiento preventivo. Y los planes de cumplimiento preventivo son lo que nos convoca, que es un poco el planteamiento inicial, reforzar en un sistema, en un método de trabajo, todas las buenas prácticas que uno advierte. ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste entonces este plan de cumplimiento? Bueno, en una serie de instrumentos, de herramientas que facilitan esta labor. Una de las primeras grandes herramientas es una matriz de riesgo. Aquí la noción detrás de cualquier plan de cumplimiento está la noción de riesgo. Esto es la relación entre la probabilidad con la severidad que tiene no cumplir un estándar normativo. Esta matriz de riesgo lo que permite es precisamente documentar cuáles son aquellos riesgos relevantes de no cumplir la ley de protección al consumidor. Aquí, solo una referencia muy rápida. Uno debiera distinguir lo que son riesgos inherentes versus riesgos residuales.
ambos deberían estar presentes. Los riesgos inherentes son aquellos que son bastante obvios y que forman parte del quehacer natural y a los cuales uno va a dedicar atención. Sin embargo, la experiencia indica y la lógica de los instrumentos que ha dictado la autoridad, la circular interpretativa y una especificación técnica del INN, también documentar aquellos riesgos que se denominan residuales, que son aquellos que subsisten no obstante los controles que uno haya identificado. La tasa de error cero no existe y nunca ha existido. Lo que existió históricamente fue en Toyota, digamos, cuando se inició la fabricación de vehículos, 6 sigma, digamos, con un número que son verdaderos escapes en la producción, 6 por millón, 6 unidades por millón de fabricación, que eso es una cifra extraordinariamente buena. Bueno, siempre existe un riesgo residual, la posibilidad de que algo salga mal pese a los controles. Entonces es importante, hago esta referencia porque la matriz de riesgo debiera permitir incorporar los riesgos inherentes y los residuales. Protocolos, la forma documental y que los abogados nos gusta mucho, digamos, que nos expresamos en lenguaje escrito, poner en papel, digamos, lo que yo digo que voy a hacer. Si voy a establecer pautas de trabajo para evitar errores en materia publicitaria, para no poner promoción hasta agotar stock, simplemente que constituye una infracción a la ley, que lamentablemente está se advierte mucho. Bueno, poner las reglas, los buenos consejos prácticos, útiles, y lo controlar en un documento escrito que se llama protocolo. Y otros documentos u otras herramientas como son un manual que establezca los controles, las definiciones, la participación de distintos actores de la compañía en relación con esto. Por consiguiente, la noción central en que gira un plan de cumplimiento es el riesgo de no cumplir las normas de la Ley de Protección al Consumidor. Esto es relevante, me parece, compartir con ustedes esta pregunta. ¿Cómo abordar, qué poner en un plan de cumplimiento? Porque para una empresa de consumo masivo, la Ley de Protección al Consumidor es una ley, si bien relativamente corta, son 60 artículos, pero tiene un sinnúmero de materias. Y cada compañía puede ponerse la mano en el corazón y establecer, bueno, cuáles son las que le pegan más fuerte. ¿En función de qué? En función de la experiencia práctica. Por ejemplo, del número de reclamos que ha recibido de parte de consumidores en una ventana temporal que se identifique, relevante. El número de denuncias ante los juzgados de policía local, o el número o las razones en las cuales ha participado en un procedimiento voluntario colectivo, o para qué decir un juicio colectivo. Y ahí uno puede identificar un riesgo alto o bien un riesgo moderado. Lo que está en negrilla da cuenta de que en el último tiempo la Autoridad Servicio Nacional del Consumidor ha iniciado, digamos, tanto juicios colectivos como estos PVC, procedimientos voluntarios colectivos, en esas materias. En temas de comercio electrónico, en temas de suspensiones de servicio, en temas de cláusulas o contenidos abusivos en contratos de adhesión, que eso es transversal, desde el sector inmobiliario, el sector bancario y financiero, en el sector hotelería, los términos y condiciones pueden ir, en el sector de las tiqueteras, etc. Entonces, esta es una mirada para hacerle la pregunta, digamos, a la compañía. ¿Cómo usted considera cuáles son los riesgos que son inherentes, más graves, más frecuentes, para hacer a lo mejor un distingo? ¿Cómo se implementa un plan de cumplimiento? Bueno, algunos de los puntos que me parece relevante compartir es comprender que se trata una decisión no de la fiscalía, del área legal, por ejemplo, de la compañía determinada. Es una decisión que va a involucrar a todas las áreas de la compañía. Hay
una serie de procesos, y esto verlo desde esa forma, digamos, la interacción, las sinergias que se producen entre las distintas áreas, el área legal, con el área comercial, con el área de marketing, con el área de finanzas, con el área de atención de clientes, con el área de operaciones que presta el servicio respectivo, va a ser una forma de trabajar que va a involucrar a todas las áreas. Por consiguiente, lo primero que uno compartiría sería, no es solo algo que va a afectar, por ejemplo, a una fiscalía al área legal, con lo importante que eso significa. Segunda idea, el compromiso del gobierno corporativo. Aquí Susana seguramente va a tener la oportunidad de abordar la noción de tone at the top, que significa, digamos, que el clima ético impulsado desde la parte superior de una compañía, el directorio. No puede funcionar un plan de cumplimiento si es que los directores no están involucrados, no comprenden la importancia de esto y no impulsan. Y eso permea y motiva al resto a todas las áreas, desde el directorio a la administración, la gerencia, y en la gerencia la cogerencia legal seguramente, y luego hacia las distintas áreas operativas. Pero esto es clave, la definición tiene que venir de la cabeza. Y finalmente, en la implementación de un plan de cumplimiento, una pregunta provocativa que uno le haría a una empresa que está pensando en esto, usted quiere ir, si es que ha decidido tomar en serio, digamos, documentar buenas prácticas para evitar problemas y asegurar calidad. ¿Usted va a ir por un plan de cumplimiento general o particular o modular? La ley no hace este distingo, pero no está prohibido en las consultas públicas que se le hicieron a CERNAC en las dos circulares anteriores. Fue un tema que salió y CERNAC entiende de que uno puede, porque es una opción, es un trabajo voluntario. Uno quiere, si estuviéramos hablando de la salud, yo podría querer hacerme un chequeo de la salud en todas las áreas, desde la salud mental, desde la salud, digamos, de mis distintos órganos del corazón, de la traumatología, de mi alimentación, o bien elegir algo puntual. No, hoy día solamente nos vamos a enfocar en la alimentación saludable. Los otros temas se verán más adelante. Pues bien, esa misma decisión puede perfectamente tomar una compañía. ¿Tiene beneficios un plan de cumplimiento? Claro que tiene beneficios, y muchos, pero no es gratis, es un trabajo muy bonito porque hay un acompañamiento a las distintas áreas y hay un intercambio de las nociones, de la importancia de las buenas prácticas, y eso va a permitir entonces permear saludables prácticas al interior de la compañía. Muchas gracias, doña Susana. Le doy el pase. Muchas gracias, Jaime. Muy interesante la presentación y sobre todo para dejarnos encaminados a las preguntas que vamos a ir recibiendo después de todos los participantes. Ahora le doy el paso a Carlos para que nos pueda contar más esta experiencia práctica. Jaime terminó su exposición diciendo no es gratis, por si acaso no se refería a que cuesta muy caro en términos económicos, sino que lo que hablaba es que no es gratis en cuanto al cambio de cultura que hay que hacer. Y yo creo que esa es la experiencia que nos va a contar Carlos ahora y lo interesante de poder contar cómo se logra ir cambiando poco a poco una cultura y para poder implementar estos planes. Así que, Carlos, muchas gracias. No te escuchas, Carlos, estás en silencio. Ahí está. Pero ahí no está ahora tu presentación. Ahí estamos. Ahí estamos. Por mientras les recuerdo a todos ir haciendo sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas o ir dejando comentarios en el chat con copia a todos los participantes. Bueno, muchas gracias, Susana, por la invitación y por este espacio, por poder compartir la experiencia práctica. Estupenda la presentación de Jaime,
como lo caracteriza él en todo lo que hemos aprendido, digamos, de trabajar con Jaime. Yo les quiero compartir brevemente el sustento de los programas de complemento. Más bien, el programa de complemento sin duda es importante, es un beneficio, pero el sustento es a este pilar del programa, yo puse plano programa, digamos, ¿qué tan hondo le voy a hacer los cimientos? ¿Dónde tengo que hacer descansar este plan? Y me voy a referir muy brevemente a dos cosas. Un elemento interno, otro elemento externo. El elemento interno tiene que ver con que un plan de cumplimiento tiene que tener su sustento en el ADN de la compañía. Y el ADN de la compañía responde a varias preguntas. El por qué existe la compañía, hacia dónde va, para qué, cuál es su objetivo, qué la define, qué la identifica, de qué manera actúa, cómo quiere lograr sus utilidades. Y esas preguntas que están al centro están apalancadas en una historia. En el caso del banco, ahí está la fotografía de los 3 presidentes que el banco ha tenido en 83 años. Son pocas las compañías que en más de 80 años tienen solo 3 presidentes, digamos. Hay una visión y una forma de hacer las cosas que ha trascendido a las generaciones y que se mantiene hasta el día de hoy. Y eso entonces va alimentado con una definición de valores. Y esos valores, en el caso nuestro, están reflejados en un código de ética y un código de conducta valórico que nos muestra el cómo actuar. Y finalmente, todas estas declaraciones, digamos, estas preguntas, estas respuestas, esta historia, no podría caminar sino con los colaboradores, las personas que trabajan en la compañía, que hoy en el caso nuestro, entre Chile y la operación en Chile y la operación en el extranjero, somos más de 10.000. Entonces, ¿cómo se maneja temas de visión, misión, propósitos, valores con 10.000 personas? Es un desafío gigantesco. Ese es el primer elemento, el tema del ADN, digamos, el elemento interno. El segundo elemento es el elemento externo, es decir, mi relación con los stakeholders, a quién me debo yo, con quién me relaciono en el día a día. Y ahí, por supuesto, están, por de pronto, y partiendo desde dentro de la casa, los accionistas, luego los colaboradores, su familia, los clientes, los proveedores y la comunidad o la sociedad en general, en estas 3 dimensiones que nosotros hemos puesto, la dimensión económica, social y ambiental. Y en el caso de los clientes, donde tiene relación la protección al consumidor, el servicio y la legislación habla de consumidor, nosotros hablamos de cliente y ahí tenemos quizás, puede ser un tema semántico, pero lo consideramos relevante. Respecto a los clientes, ¿cuál es la mirada? La mirada es agregarle valor, que tengan experiencia memorable, mantener con ellos relaciones de largo plazo. Y todo esto que lo hago porque quiero obtener utilidades solamente o porque quiero hacer bien las cosas y quiero ser reconocido. Hay un tema reputacional que se va formando cuando las empresas van caminando en el tiempo y hacen las cosas bien. Y fíjense ustedes que en ese cuadro que les estoy mostrando, los clientes aparecen en la dimensión económica, pero también en la dimensión social. Son cosas que convergen y convergen al medio. ¿Para qué tengo clientes? ¿Solo para obtener utilidades o también para hacer un bien a la comunidad? Cuando en este año hemos tenido que tomar medidas extraordinarias, a la banca le ha tocado trabajar bastante con las medidas de gobierno, digamos, en los temas de FOGAPE, 10% AFP, postergaciones de dividendos hipotecarios, etcétera, etcétera. Hay una labor que tiene que ver con ayudar a la gente a que pueda superar las circunstancias más complicadas que ha ido este año. Y después, otro elemento que están arriba y abajo es, en estos elementos externos, ¿con quién más me relaciono? ¿Me relaciono dentro de Chile o me relaciono fuera de Chile? Y los reguladores, controladores o autoridades que me fiscalizan. Las autoridades en Chile, las autoridades en el extranjero. Entonces, para un programa de cumplimiento, primero tengo el ADN y luego tengo este elemento externo. Entonces, este elemento externo tiene que ver con cómo quiero yo relacionarme, cómo quiero yo cumplir con la legislación, con la regulación, cómo quiero cumplir con mis fines económicos, sociales, y así funcionan las empresas. Entonces, cuando hablaba Jaime recién de un programa de cumplimiento, y aquí, y con esto voy a terminar,
ahí tengo ese carrito de supermercado con un paraguas, que eso demuestra, digamos, la protección al consumidor. El consumidor es lo que lleva, digamos, los productos y servicios, y yo con ese paraguas lo quiero proteger. ¿Y lo quiero proteger de qué? Lo quiero proteger de los abusos que la empresa debe cometer, lo quiero proteger del resto del mercado. ¿De qué lo quiero proteger? Yo le quiero dar la mejor experiencia, quiero agregar valor a la relación que quiero tener y, como dije recién, a una relación fortalecer y provocar una relación de largo plazo que hoy día, y especialmente en el mundo del retail, en el mundo de la banca, es un tema muy difícil. Ustedes tienen la ley de portabilidad recién que se está implementando, o sea, lleva 1 mes y medio de funcionamiento, donde se abren las puertas para que la gente pueda cambiarse de proveedor, en este caso de producto financiero. Entonces, el programa de cumplimiento lo que hace es tomar el elemento interno, el ADN, el elemento externo, con quién me relaciono, y lo que hace es estructurarlo o darle forma. Y aquí entonces se conjugan todos los elementos, donde tal cual como dijo Jaime, la cultura es un elemento muy importante, la evaluación de riesgo, los documentos, digamos, las políticas y la determinación de los controles internos, los programas de capacitación, etcétera, monitoreo, las acciones para remediar. Pero yo diría que este conjunto de políticas, documentos, actividades, procesos, sistemas, el único objetivo que tienen es poder hacer las cosas bien y poder hacer una debida gestión de riesgo, que muy bien lo dijo Jaime, una gestión de qué tipo de riesgo. De riesgo de cumplimiento, de riesgo legal, de riesgo operacional y sobre todo de riesgo reputacional. Hoy día las empresas lo que más tienen que cuidar es la reputación, el buen nombre y prestigio. Y créanme ustedes, cuando una compañía tiene 80 años, construir una reputación de 80 años no es fácil, porque las empresas las trabajan, dentro de ellas trabajan personas, y las personas cometen errores. No hay una intencionalidad de cometer errores, pero se cometen errores y salen perjudicados muchas veces los clientes. Pero hoy día las redes sociales, la opinión pública es muy fuerte y tenemos entonces que estar muy bien armados. Finalmente, el programa de cumplimiento lo que contribuye es dar estructura y a ordenar estos elementos internos y externos. Ese es el juicio nuestro, digamos, el programa de cumplimiento. Ahora, sin duda trae beneficios, sin duda es recomendable, y hay que seguir y entender las directrices que nos está dando la autoridad. Finalmente, nuestra experiencia práctica. Nosotros, tal cual como dijo Jaime, evaluamos cuáles eran los puntos en que el servicio nos había llamado la atención, donde teníamos la mayor cantidad de reclamos o donde los clientes nos habían levantado la mano. Tomamos todo ese material, nos centramos en esas materias, hicimos una matriz de riesgo, le pusimos una nota a cada uno de esos riesgos, y a propósito de eso, hicimos un due diligence, vimos cómo estábamos en materia relacional, en materia de información al cliente, en materia de contratos, y ahí centramos entonces nuestro programa de cumplimiento. Y yo hablo de programa más que de plan, porque programa, a juicio mío, tiene una connotación un poco más grande, y no solamente son documentos, sino que son todas estas actividades, procesos y programas, más los elementos culturales y de educación. Con eso termino, digamos, espero les sirva, pero yo creo que las preguntas y respuestas vamos a ir un poquito más a lo práctico. Hasta ahí, Susana, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muy interesante, y gracias por compartir la experiencia del BCI. Y bueno, los invitamos a todos a ir haciendo preguntas por mientras en la sección de preguntas y respuestas, para que, como decía Carlos, podamos ir más a lo práctico, más, me imagino, a las inquietudes que todos tenemos. Yo voy a hacer una presentación bien cortita, pero para poder comparar un poco con la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y ahí, esperen. Bueno, la idea de esta presentación es poder contarles un poco sobre esta nueva modalidad de certificación, y también como tomando lo que comentó Jaime y lo que comentó Carlos respecto a los mismos programas de cumplimiento en sí.
Bueno, ya todos, la mayoría de los que están acá saben a qué nos referimos con planes de cumplimiento, pero es interesante que esta es la definición que dice el CERNAC cuando habla de planes de cumplimiento y que habla de programas que establecen políticas, procedimientos, directrices y mecanismos adoptados para acatar la normativa vigente. En este caso de protección al consumidor, y eso es importante porque cuando el CERNAC habla de programas de cumplimiento, siempre está hablando de su propia normativa. En el fondo te dice, es todo lo que la empresa está haciendo para cumplir con mi normativa. Y en ese sentido, tal vez que hasta, siendo que a veces se ve como mucho más amplio, como mucho más difícil decir cómo abordo la protección al consumidor, tal vez que en cierta medida hasta podría ser más acotado porque el CERNAC te está hablando específicamente de su propia normativa. Y acá entrar un poco como a la comparación de estos planes de cumplimiento de protección al consumidor versus los planes de cumplimiento de los modelos de prevención de delito, los programas de compliance. Y la verdad es que si empezamos a analizar cada uno de los casos no tienen tanta diferencia. Tal vez nos encontramos en el fondo con lo que comentaba Jaime, que en este caso te habla que serían atenuantes contar con estos planes, pero si es que entramos más a fondo y vemos lo que nos pide el CERNAC respecto a contenidos de un plan de cumplimiento, vean acá, o sea, yo, y acá siendo súper honesta, esta diapositiva no la tuve que cambiar mucho, tal vez que de las diapositivas donde hago presentaciones de la ley 20.393, porque efectivamente lo que habla de compliance es prácticamente lo mismo. Y acá ¿por qué? Y es importante tener esto claro, porque los planes de compliance no son un invento. En el fondo no es que cada normativa o que la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas se le ocurrió decir un plan de compliance tiene que contener tal cosa, o que al CERNAC se le ocurrió decir lo que tenía que contener. Los planes de compliance son globales y en el fondo el espíritu de estos planes es hacer todo lo posible por prevenir. Y acá, acá si vamos, el CERNAC también pide designar a un encargado y habla que este encargado tiene que reportar a la más alta administración. No es tan estricto como la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde establecen muy bien el tema de la autonomía, el tema de estos reportes al directorio o de depender directamente del directorio. Acá, en el fondo, se podría interpretar de distintas formas, pero lo que habla respecto a la designación de este encargado es que tiene que reportar y tiene que dar cuenta al comité de auditoría, ni siquiera habla del directorio propiamente tal o al directorio, pero no, a mí no me queda tan claro, y esa después tal vez es una pregunta para Jaime, si tiene que depender jerárquicamente de la más alta administración. Pero es interesante porque efectivamente también vamos a tener que tener una persona en la empresa que sea la que se hace cargo, y por lo tanto acá van a entrar en las preguntas. Esa persona puede ser el mismo encargado de prevención de delitos, y acá yo creo que cada empresa va a tener que evaluar de acuerdo a sus riesgos y de acuerdo a qué tan involucrado o qué tanto conocimiento tenga el encargado de prevención de delitos respecto al tema de clientes, porque acá tampoco le ponen incompatibilidades de que ejerza otras funciones. Y la verdad es que hace sentido y tiene alguna lógica, y de ahí también una pregunta que podría venir después para Carlos, si es que cómo lo hacen acá, o sea, cómo lo hacen en el banco, porque efectivamente no nos queremos llenar de distintos encargados, pero hace sentido que los encargados sean expertos en sus propias materias, así como puede pasar con el tema medioambiental, que tal vez que hay personas más idóneas en la compañía para tomar el tema medioambiental que los mismos encargados de prevención de delitos, que tal vez pueden ser más expertos en temas económicos o en el tema de protección de datos en el momento que salga la ley. Y este va a ser un tema porque en el fondo lo centralizamos todo en una persona o nos vamos llenando de distintos encargados. Después lo que también pide el CERNAC es identificación de acciones o medidas correctivas o preventivas, y en esto hace referencia a lo que comentaba Jaime, y en definitiva habla de los mismos elementos con los que nos encontramos en el compliance habitual que todos conocemos, y habla de las capacitaciones, habla de los canales de denuncia. Acá, y esto es interesante porque existen dos tipos de canales de denuncia. Dice cómo la empresa en estas medidas, en el fondo, para poder enterarse de que algo está pasando, detectiva, implementa canales de denuncia, pero también habla de los sistemas de gestión de reclamos de los clientes. Y acá es algo que al menos nos ha tocado ver mucho en las compañías, donde
muchas veces este canal de denuncia se termina usando como un sistema de gestión de reclamos, mal utilizado. O sea, la empresa tiene tal vez que en su misma página web el link para poder hacer denuncias de tipo delitos económicos, por así decirlo, de que está ocurriendo un cohecho, un soborno, y muchas veces ese canal, la mayor cantidad de denuncias que llegan de externos son de algún reclamo en particular. No me llegó el pedido, no me respetaron la tasa, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que, y por lo tanto que ahora tal vez que se hace como más evidente, o en el fondo, y yo diría que para sanidad mental, ojalá separar estos dos canales, el de reclamo y el de denuncia, porque si no vamos a estar tratando todo como denuncia, siendo que muchos temas pueden ser un reclamo. También habla de los plazos de implementación respecto a estos programas y de cuáles van a ser los protocolos destinados a evitar riesgos. Carlos habló en profundidad de los riesgos y de cómo analizarlos, y acá también me gustaría dejar para la conversación después, porque así como muchas veces estamos acostumbrados cuando hablamos de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, de que las compañías identifiquen a través de sus procesos cuáles son los riesgos que tienen de cometer un soborno, un cohecho, de ser utilizadas para el lavado de activos, de administración desleal, etcétera, contaminación de aguas o todos los delitos de hoy. Acá también, y me gustó lo que dijo Jaime, o sea, tal vez que no nos tenemos que tirar completamente a la piscina con todo, así como muchas empresas tampoco en el fondo van a implementar todos los delitos de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es que en algunos tienen menos riesgo. Pasa exactamente lo mismo acá, o sea, en qué áreas tal vez somos más riesgosos y por lo tanto en esas mismas áreas, cómo voy a tener que avanzar por ahí, y si es que en el fondo en esta área veo que tengo más probabilidades de que se incumpla algo, tal vez que las voy a tener que fortalecer más. Pero acá es interesante porque el CERNAC, cuando habla de evitar riesgos, habla de riesgos de incumplir la normativa del CERNAC. O sea, en ese sentido es súper estructurado, como decir, esta es mi normativa y usted tiene que cumplir mi normativa. Y yo encuentro que acá falta un tema como más holístico, más lo que comentaba Carlos, que es este tema de cultura de la compañía y una verdadera preocupación de los clientes, que a veces va mucho más allá de la normativa de lo que exige el CERNAC, porque claramente no pueden abordar todos los tipos de compañía con todos los tipos de riesgos de clientes. Y acá ya nos encontramos con temas que estamos acostumbrados a escuchar, que lo mencionaba Jaime, lo mencionaba Carlos, pero el SONAT de top tiene que, en el fondo, venir desde la más alta administración, el directorio tiene que estar comprometido con estos temas. También habla de la alineación de los incentivos y medidas disciplinarias, que esto también, sobre todo en las áreas comerciales de las empresas, va a ser súper relevante, porque efectivamente pueden existir, así como para la Comisión de Delitos de Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, aquí también pueden existir incentivos perversos, sobre todo en las áreas comerciales, respecto a ofrecer ciertos productos o, en el fondo, la letra chica de la que siempre hablamos, donde efectivamente se terminan incumpliendo con tal de vender más porque estoy cumpliendo una meta, pero estoy en ese sentido perjudicando al consumidor. Y acá también es súper claro cuáles van a ser las medidas disciplinarias en estos casos y cómo vamos a reaccionar cuando encontremos alguno de estos hallazgos. Y yo sé la pregunta que deben estar pensando los más de 100 participantes que tenemos hoy, seguramente es, bueno, pero ¿cómo se compatibiliza esto con la ley laboral? Y eso yo creo que es otro tema que nos da para otro webinar, pero después le podemos hacer la pregunta a los abogados que tenemos acá presentes. Y después termina hablando de una mejora continua. En el fondo estos modelos no son estáticos, tienen que ir integrando y se tienen que ir como modernizando a medida que avanza la legislación. Y por último habla del monitoreo por parte del CERNAC, y esto es, yo creo que lo que a todos en el fondo decimos, bueno, ¿cómo el CERNAC efectivamente va a monitorear? ¿Conviene, no conviene presentarlo? Y acá podemos ir un poco al tema de la certificación. En honor al tiempo, todos conocen la historia de la ley 20.393, pero también cómo va a impactar esto. Hoy día por primera vez estamos hablando de modelos de compliance de protección al consumidor. ¿Por qué? Porque salió una normativa súper clara que te habla de planes de cumplimiento de protección al consumidor. Eso no significa que las empresas no hayan estado haciendo nada antes para proteger al consumidor, y el mismo ejemplo que nos contaba Carlos es un ejemplo de ello. O sea, no va con la ley, sino que son temas que se están haciendo. ¿Por qué? Porque ya al menos hace unos años se empieza a considerar que el consumidor es importante y que el consumidor es parte de
parte de los stakeholders de la compañía, estos propios clientes, y por lo tanto también es poco probable que la empresa sea sostenible en el tiempo si no nos preocupamos de los clientes. Y por eso que acá yo veo un poco de cambio con esta historia de la ley 20.393, donde efectivamente, recuerden que ya llevamos más de 10 años, pero a fines del 2009, cuando sale esta ley, las empresas no tenían nada, la mayoría de las empresas, o muy poco implementado para prevenir este tipo de delitos. ¿Por qué? Porque pensábamos que en Chile no existía corrupción, que la probabilidad de un cohecho era prácticamente nula, el lavado de activos lo veíamos como lejano, y las únicas empresas que algo tenían podían ser más las que venían de afuera y que ya tenían como compliance desde sus casas matrices, o los bancos respecto a lavado de activos y financiamiento del terrorismo por la UAF. Pero en el fondo pasaron muchos años en que realmente existiera esta conciencia de que tenemos que hacer algo para prevenir. Y yo diría que si es que, y seamos súper honestos, si es que en Chile no hubiéramos tenido casos, tal vez como lo de la Polar, que dejó en evidencia que el directorio tiene que cumplir con su deber de dirección y supervisión, o casos después como desde Cabal, todas las boletas ideológicamente falsas, Corpesca, Cerecita, etcétera. Soquimit, si es que no hubiéramos tenido esos casos, seguramente nos hubiéramos demorado mucho más en tomar conciencia. Acá existe un punto distinto. Acá, independiente que tal vez no existía en el fondo como esta normativa súper estricta de planes de cumplimiento, después le vamos a preguntar a Jaime por el sello CERNAC, pero de que no existía esto tan evidente, pero sí ya existe hace un tiempo al menos esta conciencia del tema de los consumidores, y sí está esta sombra del CERNAC dando vuelta por ahí ya desde hace varios años, y en el fondo, si es que hacemos un poco de historia, todas las demandas colectivas o todos los temas que han salido, y con mucha prensa, y como decía Carlos, también como el impacto en el tema reputacional de las compañías ha hecho que las empresas vayan un poco hacia este lado. Por lo tanto, no creo que esto va a ser partir en foja cero, como tal vez fue una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que al menos ya existe la conciencia. Yo creo que ese es el primer paso para empezar a hacer algo, y por lo tanto creo que va a ser mucho más rápido. Y por otro lado, también seamos súper realistas de que el CERNAC también avanza muy rápido, con mucha prensa, con mucha pantalla, y con mucha demanda colectiva, y por lo tanto también hoy día yo diría que este es un tema central de preocupación de los directorios, lo que no lo era la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el año 2010. Y acá llegando un poco a la certificación, transparentando el conflicto de interés, BH Compliance sí se va a encargar de la certificación, o sí nos vamos a introducir al rubro de la certificación de programas de compliance en la protección al consumidor, pero ¿cómo se va a dar? Y acá los que se leyeron la circular, que ahora ya no está en línea porque era en consulta, pero sí es interesante que te habla de dos procesos, del abreviado y del proceso a través de una certificación, y por lo tanto acá el CERNAC deja entrever que ellos también van a certificar los programas. La verdad es que es poco probable que el CERNAC en sí se dediquen ellos como ente a certificar programas, sino que van a existir empresas certificadoras que van a estar inscritas en el INN, o sea, va a ser más como los que regulan a las certificadoras ISO para certificar estos programas, y por lo tanto yo creo que hacia allá va a migrar. Vamos a ver también cómo se va implementando, pero a mí así a simple, como en el fondo intuitivamente, se me imagina que esta va a ser una certificación tal vez más parecida a la 385 que a la 20.393 respecto a lo que pide el CERNAC. En el fondo pide como esta autoevaluación, pero al final el espíritu es exactamente lo mismo, es demuéstreme que lo que usted tiene escrito efectivamente lo está haciendo, pero acá yo creo que el monitoreo va a terminar siendo mucho más importante y mucho más relevante, porque efectivamente acá el CERNAC siempre está presente, a diferencia de lo otro, en el fondo de la probabilidad de ocurrencia de otros delitos respecto a la implementación o a que tenga que llegar a utilizar la ley. En el fondo necesito que efectivamente venga el Ministerio Público, o que hoy día con el soborno entre privados tal vez obviamente aumenta la probabilidad de ocurrencia, pero que venga un proveedor, un competidor a decir, ojo, acá ocurrió un soborno. O sea, estamos hablando como de temas que efectivamente son como mucho más elevados, por así decirlo, y que para poder llegar a que ocurra o a tener que utilizar en el fondo esta certificación, las probabilidades son menores, y por lo tanto, lo que siempre hemos dicho, esto hay que hacerlo porque la empresa quiere gestionar su compliance, porque la empresa quiere crear cultura, y no porque está pensando en cómo se va a defender del juicio si es que pasa algo.
aquí hay algo un poco distinto, porque acá yo creo que la probabilidad de usarlo va a ser mucho mayor, independiente que sí creo firmemente que las empresas se tienen que preocupar de estos temas, porque sí creo que las empresas que no se preocupan de sus clientes no son sostenibles en el largo plazo. Y ojalá nos empecemos a encontrar con estos ejemplos, donde los clientes efectivamente premian a empresas que sí están preocupadas por ellas, por los clientes, y no a empresas que tienen siempre la letra chica y que efectivamente terminan de alguna manera haciendo que el consumidor pierda. Y yo creo que estamos migrando hacia allá, discusiones sobre temas de sustentabilidad, todo lo del Business Roundtable que salió hace un par de años respecto a decir las empresas se tienen que preocupar de sus proveedores, de sus empleados, de sus clientes, de la comunidad en general. Yo creo que acá, en los programas de protección al consumidor, el ítem cliente pasa a ser más relevante que nunca, y por lo tanto creo que tiene que nacer desde ahí. No tiene que nacer diciendo, bueno, vamos a cumplir los requisitos que nos pide la circular del CERNAC, sino que tiene que nacer desde, efectivamente, desde el corazón de la empresa. Y para no acaparar más tiempo, sino que dejarlos con las preguntas, que creo que va a ser la parte en el fondo más interesante. Importante esto que hablábamos como de las certificaciones, en el fondo del CERNAC versus las certificadoras. Vamos a tener que ir viendo cómo avanza, seguramente al igual como se demoró en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde la Superintendencia de Valores y Seguros en esa época tenía que sacar una normativa y se demoró más de un año en lograr sacarla y en aprobar a las empresas certificadoras. Piensen que esta ley salió en diciembre del 2009 y más o menos en junio del 2011 ya se creó este registro. Acá seguramente también va a pasar un tiempo, y también vamos a tener que ir viendo, y por lo tanto, ¿qué pasa? Yo creo que el mensaje hoy día es, los que no lo tienen, empiecen a trabajar en estos temas y empiecen a implementarlos, porque independiente del CERNAC o quien esté a cargo del CERNAC en el momento que sea, este es un tema que llegó para quedarse, y que no solamente de Chile, sino que también viene a nivel mundial. Y bueno, si es que vemos lo que le piden a una certificadora, es prácticamente lo mismo que en responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero con este mensaje los quiero dejar, en el fondo, este compliance como cultura y compliance en general, y por lo tanto en este momento estamos hablando de un compliance preocupado del cliente, tenemos que hablar también de un compliance de los datos, y así como tenemos que hablar de un compliance de la prevención de delitos. Y yo creo que todo esto le aporta la parte de gobernanza de la compañía, que tiene que nacer desde la más alta administración, porque si no, claramente ya lo hemos visto en los últimos casos, de responsabilidad penal de las personas jurídicas termina siendo simplemente un papel o un manual guardado en un cajón, que a la larga se le va a terminar incluso rebotando a la compañía, porque le van a decir, oiga, usted tenía todo esto escrito y ni siquiera lo cumplió. Así que con eso los quiero dejar para poder pasar a la sección de preguntas y respuestas, y poder aprovechar a nuestros grandes invitados y los expertos en el tema. Así que vamos a ir rápido a las preguntas, pero mientras me doy tiempo para poder ver las que están acá, quiero partir con una pregunta hacia los dos. En el fondo, ¿ustedes creen que, y sobre todo hoy día, dado que está como, voy a decir que es tendencia, no, pero el tema de las demandas colectivas de parte del CERNAC, ¿cómo afecta reputacionalmente, ya que los dos tocaron el tema, a una empresa que sea demandada por el CERNAC, siendo que puede ser una empresa que hoy día esté trabajando en el tema de cumplimiento y que está haciendo todo lo posible por la protección de sus consumidores? Si te parece, Susana, empiezo a comentar yo, y luego escuchamos la muy valiosa comentario que hará Carlos desde la perspectiva práctica. Hoy día, hoy día me refiero desde el 2004, digamos, a la fecha. Recuerdo perfecto esa fecha porque había terminado de ser jefe de gabinete de Senado cuando se preparó el proyecto de ley para instalar en Chile las acciones colectivas. Desde el 2014 al 2020, en 16 años, hay, digamos, cerca de 160 juicios colectivos. Por lo siguiente, son cerca de 10 juicios colectivos promedio por año, y van a seguir ocurriendo. Entonces, obviamente, eso tiene la mayor afectación, me parece, de las acciones que puede hacer la autoridad, que son requerir información.
hacer una fiscalización o pregunta o plantea Susana, el juicio colectivo, sin lugar a dudas que esta última es la estrategia más dura y la más fuerte y la con mayores impactos económicos, reputacionales y jurídicos a cualquier compañía. Eso, digamos, me parece que no es objeto de discusión. Eso lo relacionaría con, a propósito de los planes de cumplimiento, con lo siguiente, con una pregunta muy provocativa. Un plan de cumplimiento evita caer en infracciones y evita, y me pone una vacuna, que es una palabra que parece que ha estado por lo menos en mi casa rondando desde marzo hasta ahora, me pone una vacuna respecto de todos los problemas en protección al consumidor. Me parece que la respuesta es no. Ayuda muchísimo, pero eso no genera, digamos, un escudo antibalas si hay cosas en algunas prácticas y podría haber un juicio colectivo de todas formas. Escuchemos a Carlos su planteamiento sobre el impacto de las acciones colectivas en materia de protección consumidor. Yo creo que lo que tú planteaste recién, Jaime, está muy claro, digamos. La verdad es que las empresas les tratamos de hacer el quite a las demandas colectivas, vengan del CERNAC, vengan de una organización de consumidores, digamos, en particular. El impacto que tiene por la publicidad que puede darse, el uso de las redes sociales, hoy día es muy distinto a lo que pasaba hace 15, 20 años atrás. Me parece que no solamente estamos... Es decir, esto es una acción judicial, pero la pelea no es en el tribunal, la pelea es en la calle, digamos, en los medios de comunicación, la pelea es cómo movemos la opinión pública. Y sin duda un programa de cumplimiento que sustente un buen actuar sirve para defenderse, no lo es todo, como dices tú. Es una buena vacuna. Ahora, a la pregunta de la Susana, las demandas colectivas yo te diría que son del terror, digamos. Una demanda colectiva no es una instancia en que yo me pueda dar un gustito de abogado, de ponerme de defenderme como lo haría en un juicio tradicional. Podemos hacerlo, sin duda, pero está el frente judicial, está el frente comunicacional, está el frente reputacional, y yo diría que los dos últimos pesan más que el primero, y eso es muy complejo. A una compañía hoy día no se puede dar el lujo de estar cuestionado en esos tres frentes a la vez. Sí, ¿aló? No, es que pensé que me había quedado pegada, perdón. Y efectivamente yo creo que es un tema, y rescato lo que ustedes dicen, efectivamente el compliance no te blinda de que no pase nada. En el fondo lo que hace el compliance es demostrar que la empresa está haciendo todo lo posible para prevenir que eso ocurra. Y por lo tanto también acá no se trata de poner las manos al fuego por todos, ni decir que nunca un ejecutivo va a contestar mal a un cliente, ni que nunca la empresa se va a equivocar, ni que nunca un pedido se va a retrasar. En el fondo lo que se trata de decir, estábamos haciendo todo lo posible para prevenir, y esto no se trataba de estar engañando constantemente al consumidor o que crea un tema y que no lo era. Y yo creo que las defensas de estos temas van a ir por esos lados. ¿Okay? Tengo una pregunta que es más legal, la verdad es que yo no tengo la respuesta, pero es interesante, de Carlos Abarca, donde dice, ¿por qué no fue sumada esta regulación a la ley 20.393? En el fondo, ¿por qué no se incluyó como delito? Repito, no soy abogada, a mí me tinca que porque esto no es un delito penal para sumar a la ley, pero ahí le dejo la pregunta a Jaime. ¿Y por qué hubo que sacar una norma técnica del INN para la certificación? Esto de por qué sacarla, yo creo que ahí es porque en el fondo dijeron, bueno, es más fácil que el INN maneje las certificaciones, y creo que era por un tema de facilidad, pero te dejo a ti la pregunta, Jaime, porque tal vez tú puedes tener más información que yo. Encantado. Respecto del planteamiento de por qué no colgarse de la infraestructura de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, podría haber sido una opción. A mí me parece que no habría sido la opción correcta. Una cosa es rescatar, digamos, la enseñanza, los lineamientos, las soluciones de un cuerpo legal determinado, pero
y básicamente porque en el tema de la responsabilidad penal de la persona jurídica, el acento es lo penal, o sea, son los delitos más graves, lo ha mencionado Susana, digamos, o sea, sobornar a un ministro de Estado, digamos, hacer lavado de activos, generar en prácticas, digamos, tan indeseables, sin lugar a dudas, merecen un reproche penal de la mayor incidencia en la sociedad. Yo que soy enamorado de la protección al consumidor, me gusta esto, digo, está bien, pero no tiene muchos impactos hacia los consumidores, hacia el mercado, sin lugar a dudas, pero no es un tema penal. Por consiguiente, desde ahí descarto. Pero eso no significa que haber tomado prestado algunas soluciones. Y creo que se echa de menos haber tomado prestado la filosofía de si uno tiene un muy buen modelo de prevención de delitos, uno se beneficia de la eximente de responsabilidad. Ahí el legislador en protección al consumidor incluso me parece que no es coherente, digamos, en el sistema jurídico. Para algo más grave, que es un delito, sobornar, digamos, a un funcionario público para obtener un beneficio, si uno tiene un modelo de prevención del delito adecuado, correcto, bien certificado, se certificado y probado, pero se incurre en la infracción, es solo un atenuante. Ahí hay una falta de coherencia, digamos, en el sistema. Y los especialistas, los académicos, los que quieran participar, esto es continuo. Uno debería saber a los que una reforma futura se tome nota de una coherencia. Sí, ahí solo quiero aclarar el tema de la eximente y sobre todo a raíz del caso Corpesca y del fallo que conocimos la semana pasada. Ojo que para que actúe como eximente tiene que ser un modelo que realmente esté implementado, que realmente se adecue a los riesgos. Y yo creo que por ahí, tal vez intuitivamente, tal vez es que no se atreven a ponerlo solamente como eximente, porque en el fondo ahí está esta prueba de ver de que el modelo no sea de papel, y yo creo que ese es el gran desafío también de los modelos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y que acabamos de tener un muy buen fallo al respecto de cómo los modelos guardados en un cajón o que son solamente de papel no sirven de mucho, y al revés, la jueza se refirió en este caso al modelo y dijo, la empresa no me puede decir que no sabía nada de este tema porque ahí tiene su modelo guardado en un cajón, pero acá podemos demostrar que no está implementado. Así que, bueno, acá otra pregunta de Angélica Loyola para ti, Carlos, que pregunta sobre ¿qué opinas de contar con el sello CERNAC para la banca? ¿Lo han evaluado o por qué crees que la banca no muestra interés en certificarse en ese ámbito? Ayer los tres conversando comentábamos ese tema, así que, Carlos, si nos puedes comentar un poco el sello CERNAC, y después, Jaime, si tú puedes complementar con tu experiencia del sello CERNAC. Hoy agradezco a Angélica la pregunta, muy interesante, porque yo creo que ella se está refiriendo al sello CERNAC que salió hace varios años, digamos, y no a la certificación ahora del programa. La banca ha tenido una evolución en su relación con el servicio, y eso a propósito que antes de la fusión de la Superintendencia de Banco y la Superintendencia de Valores, el gran regulador de la banca era la Super de Banco. Luego apareció el CERNAC, y la verdad es que en el tema de la protección al consumidor hemos ido avanzando en la relación con el servicio y entendiendo, digamos, cuál es su objetivo, sus alcances, sus dimensiones, y por lo tanto cuando salió el sello CERNAC yo creo que estábamos muy apalancados en la Super de bancos, y este era un regulador nuevo. Por ahí van las razones, y porque la banca tiene una forma, primero, la banca es un negocio, igual que en todo el mundo, extra, recontra y súper regulado, por todas partes, digamos. Y eso básicamente es una cosa muy simple. Nosotros prestamos plata, pero la plata que prestamos es la plata ajena, es la plata de los cuentacorrentistas, cuentaprimistas, digamos, cuentaborristas, etc. Por lo tanto, las reglas del juego para cuidar esa plata son sumamente estrictas. Entonces, toda esa regulación de reguladores tradicionales financieros, desde el Banco Central a la Super de Banco, para nosotros este tema de la protección al consumidor era una novedad, no existía, culturalmente no estaba instalado. Yo creo que por ahí van las razones. Ahora, si lo estamos evaluando, sí, estamos en permanente evaluación, Angélica, respondiendo a tu pregunta,
y creo que las experiencias, procedimientos voluntarios colectivos o con mediaciones anteriormente, nos han hecho aprender. ¿Ah? Con Jaime hemos conversado mucho estos temas, digamos, y un permanente aprendizaje. Yo no descarto, digamos, ir avanzando en estas ¿cómo se llama? Nuevas formas de relacionarnos con el regulador. No descarto ninguna. Espero haber respondido la pregunta. Gracias, Carlos. Jaime, ¿tú tienes algo que decir respecto al sello CERNAC o cuál fue su vida? Confírmame si se escucha bien, Susana. Sí, porque Sí, me parece ahí que... sí, antes se te iba, pero no sabía si era yo. De acuerdo. Si no, me voy a conectar por otra vía. Yo mi aproximación sería la siguiente, para una compañía tomar un curso de acción. Si es que la autoridad No, Jaime, se te está yendo la señal. Ahí se te... Así que... Me voy a conectar por otra vía, Susana. Ya, por mientras que te cambias de red, vamos, vamos con otra pregunta para Carlos y así te esperamos para el resto de las preguntas para ti. Acá Carlos Montesino pregunta, ¿qué tanta relación tiene la matriz de riesgo con los procesos del banco? ¿Si usan los mismos criterios para elaborar esta matriz de riesgo o la matriz de riesgos para el plan del consumidor es de protección al consumidor es como completamente distinta? ¿De a dónde parten? ¿Cómo nace esta matriz de riesgo? Sí, mira, interesante. Gracias, Carlos, por la pregunta. Bueno, esto Carla ¿Perdón? Montesino. Era Carla, no Carlos. Carla. Yo te entendí, Carlos, perdón. Esto parte, como comentamos, y también lo dijeron ustedes, un plan de cumplimiento no puede pretender abarcarlo todo. En el caso de la industria bancaria, la multiplicidad de productos, de servicios, la segmentación de clientes, tenemos desde clientes MIPE, PYME, hasta llegar a empresas transnacionales, digamos, la gama de las personas naturales en todas sus dimensiones, es imposible abarcarlo todo. Por lo tanto, nos centramos y armamos la matriz de riesgo sobre la base de dónde estaban los focos de atención, dónde más nos preguntaba el servicio, dónde estaba la mayor cantidad de reclamos, dónde había mayor cantidad de fallas operacionales, en fin. Y a la pregunta si esto usa los mismos criterios, la matriz de riesgo de los procesos, sí, en algunas partes sí, en otras no. Esto tiene materias de riesgo operacional, por una parte, y mucha materia de compliance. ¿Eh? Esta materia que estoy hablando, debería estar hablando el gerente de cumplimiento corporativo. Pero él me hizo el pase, digamos, me dijo, participa tú. Yo tuve la oportunidad de trabajar 2 años a cargo de la gerencia de cumplimiento corporativo, así que también la conocí. Esta matriz tiene elementos nuevos y tiene muchos elementos de la matriz de riesgo de los procesos habituales, especialmente en materia de riesgo operacional. Muchas gracias, Carlos. Jaime, ¿volviste? ¿No? Sigo contestando yo. Sí, pero no, es interesante respecto a esto, porque efectivamente estamos acostumbrados a las matrices de riesgo que vienen más que nada como de la prevención de delito, y acá hay que contar los procesos que tienen que ver con el consumidor. Después voy a contestar, Verónica Benedetti nos pregunta si sabemos cuándo va a salir la regulación que establece la forma de certificación. La verdad es que yo ya no me atrevo a decir ningún tiempo de nada en este país, así que no, primero tiene que salir la circular definitiva, y de ahí yo creo que tienen que establecer los lineamientos para, en el fondo ya está súper claro qué es lo que se le va a pedir a las empresas certificadoras, pero en el fondo ahí me imagino que saldrá esa propia regulación. Y por otro lado acá también es interesante, nosotros estuvimos en conversación con el CERNAC, y la verdad es que ellos esperan abrir el registro cuando ya tengan varias postulaciones, que también es una buena noticia en el fondo para permitir la libre competencia y que no exista solamente una empresa inscrita, y por lo tanto yo creo que este tema
en el fondo sin tratar de aventurarme con una fecha, pero no creo que sea algo tan rápido. En el fondo yo creo que primero tiene que salir la circular, de ahí tiene que, en el fondo el INN abrir como estas postulaciones y en base a eso después empezar a revisar los requisitos y todo. Así que, pero lo que sí, más allá de estar pensando en esta certificación, yo creo que lo importante es empezar a pensar hoy día en lo que nos comentaba Jaime y Carlos, como cómo empezamos a trabajar con estos programas y cómo empezamos, primero que nada, a identificar los riesgos y segundo que nada, a empezar a ver cuáles son los... Perdón, Jaime, te silencio porque me estaba replicando. A ver cuáles son los riesgos, cuáles son estos procesos y después y empezar a crear esta cultura antes de pensar en una certificación. Jaime, ¿ya estás de vuelta? Creo que sí. A ver, probando. Sí, perfecto. Si nos puedes comentar, Jaime, sobre el sello CERNAC, antes de pasar a otras preguntas. Lo del sello CERNAC, efectivamente es muy buena la pregunta y la aproximación, porque ahí se notaba el año 2012 con el CERNAC financiero, una invitación de la autoridad a una estrategia voluntaria de nuevo, igual que los planes de cumplimiento, para certificar todos los contratos a través de la revisión del CERNAC. Me parece que los cuidados del ayudante, digamos, terminaron, digamos, llevando a la urna al pobre sacerdote. Me parece que una cosa es, digamos, es la preocupación, es la actitud, es la motivación de la autoridad, pero la otra es el nivel de requisitos, de exigencia, ser más papista que el Papa, digamos. Entonces ahí me parece que en la política pública quedó algo al debe de parte de la autoridad, si es que quería seducir a las compañías para que se acercaran. Bueno, había que establecer una estrategia, y seguramente una estrategia de menos a más, digamos, de un entendimiento, algunas facilidades, alguna forma no tan compleja del cumplimiento. Y eso lo menciono ¿por qué? Porque ahora, digamos, 8 años después, pareciera que va a ser muy relevante exactamente lo mismo. Si la autoridad, ya sea que aprobara directamente, que no es lo conveniente para nada, hay una pregunta muy buena, digamos, que hace Diego Downey sobre si es conveniente o no que CERNAC haya tercerizado, ya sea que aprobare solo CERNAC o que lo tercerice la aprobación, la certificación, cierro con esta idea, digamos, de nuevo, la prudencia, digamos, el equilibrio, la razonabilidad. ¿Se va a exigir hasta la última pestaña que cae en la sopa o va a haber una mirada distinta, una mirada de ir construyendo y perfeccionando los instrumentos en el tiempo? Porque si no, puede ser muy complejo, digamos, aproximarse a esto. Gracias, Jaime. Aprovecho de la pregunta que mencionaste de Diego, que en el fondo, si es que, Diego, lo que comentaba, si es que vemos algún problema jurídico en que el CERNAC haya tercerizado la aprobación de los planes de cumplimiento. Y acá, complementando un poco a eso, también tiene que ver con las capacidades. O sea, efectivamente, yo al revés, veo una incompatibilidad en que sea el propio regulador, en este caso, el que se encargue de tercerizar o sea, de aprobar los planes. ¿Por qué? Porque en ese sentido creo que hay un grave conflicto de interés y después van a ser ellos mismos los que tienen que decir si es que el plan era bueno o no. Por otro lado, también, ¿qué es lo que pasa para las propias empresas que se van como a abrir contando todo hacia el CERNAC, y si el CERNAC te dice que no, también después te puede tener en la mira para ir en el fondo a atacarte? Por lo tanto, yo creo que todo lo contrario, que existe en el fondo como un conflicto claro en que sea como el propio organismo que te va a regular el que te diga si lo tuyo está bueno o no. Y siempre lo comparo con lo que pasó en Perú con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, donde fue la misma como superintendencia
de mercado la que está la que en última instancia se tiene que pronunciar si es que el programa era bueno o no era bueno, siendo que no son expertos en eso. Y acá también el SENAC, para poder auditar todos los planes, necesitaría un batallón de gente, o sea, necesitaría abrir casi que un edificio nuevo, y por lo tanto, y va a pasar lo mismo con la Ley de Protección al Consumidor, cuando se hablaba de que el Consejo de la Transparencia es el que tiene que decir, o sea, yo creo que en todas estas, en el fondo, como nuevas normativas, siempre es bueno que haya un tercero que sea independiente, el que diga si es que se aprueba o no se aprueba, con toda la evidencia, por supuesto, más que sea el mismo organismo al que se pronuncie. Susana, déjame comentarte lo que tú acabas de indicar, y exactamente comparto, pero no 100%, sino que 500% la mirada, digamos. En la ley, ahí me parece que quedó mal. Ahora, no es culpa de SENAC, porque la ley no la hace SENAC. SENAC implementa lo que el legislador le dice que implemente, digamos. Y la aproximación, lo que tú acabas de indicar, los economistas dirían que está instalado un grave problema de agencia entre la gente y el principal. SENAC tiene por rol fiscalizar, iniciar juicios colectivos, iniciar procedimientos voluntarios colectivos. Por consiguiente, y se debe a esa función, y está perfecto y es muy correcto que lo desarrolle. Pero cuando uno le presenta un plan de cumplimiento, la forma de enfrentar eso es distinto. Uno no se le puede presentar el plan de cumplimiento al litigante. Entonces, ¿acaso las murallas chinas, digamos, podrían cumplir el objetivo de decirle, no, no se preocupe, digamos, el plan de cumplimiento que va a tener todos los riesgos que usted va a incurrir o ha incurrido con todos los reclamos que usted va a documentar que pueden ocurrir en esta materia? No se preocupe, no se lo vamos a pasar a los litigantes del SENAC. Bueno, eso no funciona, digamos, eso no genera confianza. Por consiguiente, pareciera muy necesario, dado que la ley quedó mala en esta parte, porque aprueba SENAC, eso lo dice la ley, no lo dice SENAC, necesariamente se necesita la participación de un tercero independiente, objetivo, ajeno a los resultados de cómo funcione o no la protección al consumidor. Y eso da garantía al proceso. Complementaría en ese sentido, Susana. Gracias, Jaime. Y acá yo quiero hacer otro, en el fondo, alcance, porque hay una pregunta de un espectador anónimo, donde dice si es que el plan de cumplimiento debe ser certificado por una entidad ajena, qué es lo que pasa con las empresas que no tienen recursos. Y acá, volver al tema de la certificación. La certificación, en el fondo, es, por decirlo así, como una tranquilidad o una evaluación de un tercero externo que te dice que se está cumpliendo, pero la certificación yo creo que en ningún caso debería ser obligatoria. Y no por tener o no tener la certificación quiere decir que el plan es mejor o no es mejor. Y acá lo estoy diciendo realmente de corazón. O sea, una empresa que a veces, en el fondo, tal vez no tiene los recursos para una certificación, pero tiene la evidencia de que está haciendo todo lo posible. Empresas que son más pequeñas, sobre todo las pymes, tal vez que una pyme no necesita hoy día certificarse. Una empresa de 10 personas que no maneja tantos recursos no necesita certificarse, pero sí necesita dejar evidencia de que tiene los procesos, de que está haciendo todo lo posible. Y yo creo que acá ojalá la mirada del SENAC también sea por ese lado, no es en el fondo ya listo, me certifiqué y estoy tranquilo, sino que la certificación, porque en general ayuda a compañías más grandes que sí tienen los recursos, porque no tienen el control total de la compañía, porque no pueden poner la mano al fuego por todos y necesitan, al igual como necesitan auditorías externas, necesitan a un tercero externo que sea el que en el fondo les va diciendo si es que, o va monitoreando que esto se está cumpliendo, que cumple con los riesgos. Pero una empresa pequeñita que tiene en el fondo todo el control y que no tiene los recursos para acceder a esta certificación, pero sí puede demostrar que está haciendo todo lo posible por proteger a sus consumidores. Pongamos acá cualquiera de las pymes que han surgido durante la pandemia, que tal vez que hoy día están vendiendo en e-commerce, necesitan demostrar que se están preocupando de ese cliente, más allá que ir y mostrar mamotreto gigante y decirle al SENAC aquí estoy, porque muchas veces son empresas incluso manejadas por muy pocas personas. Así que eso va en ese lado, y ojalá que el SENAC tenga esa mirada y que no sea como que ya da lo mismo el tamaño, certifíquese. Y si es que uno lo que puede interpretar de las distintas circulares es que efectivamente sí está esa mirada, de que cada empresa va a tener distintos riesgos, de que el tamaño de la empresa sí importa para también poder probar lo que la empresa está haciendo. Así que confío que va a ser así, que no, porque si no nos vamos a llenar de certificados que al final van a ser un poco de papel solamente por decirle al SENAC aquí cumplí.
En honor al tiempo, acá tengo otra pregunta de Joaquín del Real, que pregunta, ¿cómo se conjugan estas nuevas exigencias del compliance con el artículo 2 bis de la Ley de Protección al Consumidor, especialmente para sociedades que se encuentran reguladas por leyes específicas? Y aquí también está el caso de los bancos, así que, Carlos, también si quieres comentar ahí, y Jaime, en el fondo, la respuesta más jurídica. Partamos, Jaime, y aprovecho de saludar a don Joaquín. En materia, esa es una gran pregunta, digamos, si es que habría que hacer, contestar derechamente, ¿se aplica y qué importancia tiene la Ley de Protección al Consumidor a las empresas reguladas sectorialmente? O sea, una empresa de telecomunicaciones, un banco, un ISAPRE, una caja de compensación, una cooperativa, una empresa sanitaria, etcétera, 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 una compañía de seguro. Bueno, y la respuesta derechamente, digamos, desde el 2004 que se reformó la ley, es que se aplica supletoriamente la Ley de Protección al Consumidor en aquellas materias que no tienen una regulación específica. Y respecto de algunas actividades reguladas sectorialmente, hay normas hechas a la medida. Por ejemplo, suspensión injustificada de servicio previamente contratado a una empresa de distribución de electricidad, de telecomunicaciones o una empresa sanitaria. Por consiguiente, claramente se les aplica derechamente la ley. No es una cosa doctrinaria, una cosa, digamos, filosófica. No, es lo que dice la ley, digamos. Y la experiencia ha demostrado de que CERNAC tiene una actividad, digamos, muy intensa en la fiscalización respecto a esas empresas. Dicho todo lo anterior, claro que cobra mucha importancia, digamos, porque creo yo que incluso cuando las empresas sectoriales incurren en una desviación en sus procesos, no se equivocan con un cliente, digamos, sino que puede haber un tema masivo. Y eso convierte, por consiguiente, en súper relevante tener un muy buen plan de cumplimiento, bien pensado, bien analizado, con experiencia detrás, que por ejemplo, uno puede aportar qué es lo que pasó en otras industrias para tomar nota y aplicarlo si es que parece conveniente en esa empresa. Solo como complemento lo que acaba de comentar Jaime, ¿cuál ha sido la experiencia de la banca? Yo creo que el 2004 marca un hito, sin duda, digamos, y hay una nueva regulación. Sin embargo, tal como dije hace un rato atrás, ha sido un camino. Y un camino porque nuestros reguladores dependen de ministerios diferentes. La CNF depende del Ministerio de Hacienda y el CERNAC depende del Ministerio de Economía, y la realidad práctica no siempre conversa con la regulación. Y la realidad práctica hace que no siempre estén coordinados, no siempre estén alineados y nos lleguen solicitudes de información, requerimientos o intentos de fiscalización paralelos y nosotros estamos con jamón del sándwich, digamos. Entonces, sin duda el plan de cumplimiento en esta materia debemos tenerlo y sin duda la regulación en esta materia aplica a todos con esa especificidad que acaba de comentar Jaime. Entonces, espero, Joaquín, que te hayamos respondido la pregunta, digamos. Si no, lo conversamos después de este webinar. Bueno, para todos, porque por el tiempo no vamos a alcanzar a responder todas las preguntas, pero por supuesto que después podemos seguir en contacto y conversando con Jaime y Carlos sobre el tema. Acá una última pregunta antes de las palabras de cierre, pero o sea, voy a combinar dos preguntas de Javier Arancibia y de Julio Reyes, respecto a si la multa sigue siendo un elemento importante para implementar estos planes o efectivamente es el cambio de cultura, y acá tal vez que en el fondo tu experiencia, Carlos, o Jaime, tú cómo lo has visto, si es que efectivamente el directorio se lo está tomando en serio o es solamente por la multa, y cómo opera este reconocimiento público. Y también complementando con la pregunta de Julio Reyes, que fue lo que hablamos un poco al principio, pero ¿qué es lo que pasa si es que efectivamente tú haces todo esto por el cambio de cultura y después viene la infracción del CERNAC? ¿Cómo te desmoraliza también internamente? Yo creo que hay varios temas ahí que van a ser grandes desafíos, lo que hablábamos antes. No estamos exentos de que independiente que tengamos el plan, de que el CERNAC venga y ejerza la demanda colectiva o la multa, y cómo conversa todo esto con este cambio de cultura.
Bueno, sin duda las multas, perdón Jaime, sin duda las multas movilizan, ¿ah? Y especialmente, y en algunas materias, digamos, han ido increchando. Pero sobre todo lo que moviliza es lo que yo, en mi opinión muy personal, digamos, es la definición de cómo quieres actuar como compañía, por una parte, y la multa más grande, la multa más grande es la pérdida del prestigio, la reputación. Esto es igual que la confianza, y la confianza pública es un bien muy preciado, esto igual que una copa de cristal, y una compañía, digamos, que tiene alguna diferencia o incurre en alguna conducta, digamos, que le cuesta caro, la copa de cristal se quiebra y tú la vuelves a pegar hasta el último pedacito, pero siempre la vas a ver quebrada y te vas a acordar. Entonces, eso es muy complicado, digamos, recobrar la confianza y la confianza pública del consumidor es una cosa muy compleja. Esa es la peor multa, me juicio. Jaime. ¿Estamos en las palabras finales, doña Susana? Si fuera así, No, todavía no, si es que Perfecto. ¿quieres comentar sobre el cambio de la cultura y después pasamos a las palabras? Sí, muy buenas las preguntas que tú indicas. Sobre el muy buen planteamiento, porque es muy fino, digamos, y con un criterio de realidad que nos plantea Julio Reyes sobre si acaso la calificación del resultado de que ocurrió algo, una contingencia, un juicio colectivo, digamos, contra la empresa X, Y o Z, ¿eso acaso da cuenta y demuestra inequívocamente que el plan de cumplimiento falló? Yo diría por el contrario, digamos. El entendimiento que uno espera que tenga la autoridad y los documentos y las reuniones que uno ha tenido con ellos y el trabajo tanto académico como forense, pareciera que hay consenso en esto. Igual como sucede con el modelo de prevención de delitos, y no porque existe un modelo de prevención de delitos, digamos, un funcionario no va a tomar una desviación y una decisión incorrecta, lamentable, ¿no es verdad? Aquí va a pasar lo mismo. Lo que pasa es que aquí no son las personas naturales las que se escapan, digamos, con una decisión. Puede establecerse una desviación, pero si es que uno puede demostrar que hubo las capacitaciones, hubo los mecanismos de control, se establecieron adecuadamente las actividades con una razonabilidad, claro, la experiencia práctica que uno tiene, que ahí efectivamente uno tiene que tomar una decisión en términos de decir, bueno, voy a hacer algo solamente en el papel y ojalá no apretarle mucho el cogote a ninguno de los funcionarios del área comercial y del área legal. Bueno, eso contestaría a Julio Reyes en términos de decir, bueno, ese plan de cumplimiento es efectivamente de papel y no sirve para nada. Pero al revés, si el plan es exigente, es robusto, como utilizan, digamos, del área económica o estadística, digamos, es un plan robusto que tiene, digamos, un muy buen contenido y un buen desarrollo, la desviación es parte de lo que tiene que pasar en la vida. No es posible entenderlo de otra forma y por consiguiente un juez lo va a entender de esa forma. Va a decir, está bien, yo le reconozco a usted la atenuante de responsabilidad, no obstante ocurrió esto, porque precisamente está termino con esto, está establecida el valor de los planes de cumplimiento precisamente en el régimen de multas. ¿Qué quiero decir con esto? En que para el legislador y para los jueces saben de que sigue siendo vigente un plan de cumplimiento para reconocer un atenuante, no obstante una desviación. Muchas gracias, Jaime. Y bueno, para terminar, palabras finales, vamos a aprovechar la pregunta de Jaime Vivero respecto a si pueden decir en una línea cuáles son los principales desafíos en la implementación de planes de compliance respecto a la protección al consumidor. Así que, Jaime, si quieres. Muy bien. Muy bien. Que ganas, como había anticipado, haber tenido un webinar hasta las 16 horas, pero bueno, esperemos que sea el primero de una serie de webinars sobre planes de cumplimiento en materia de protección al consumidor. De los desafíos son muchos, digamos. El primer desafío sería el saludable entendimiento de la filosofía detrás del plan de cumplimiento. Lo que ha tratado de explicar, me parece que muy bien Susana y Carlos, es no hacer algo por el papel, ni siquiera algo por la atenuante, sino que con la convicción, yo por ejemplo, si voy a hacer dieta,
que me convendría, porque el sobrepeso, digamos, en cuarentena, los chocolates por aquí, qué sé yo, si yo sí, solo sí me va a hacer bien, la dieta no es que venga impuesta por externa o como que yo haga como que hago una dieta para el vecino, digamos. No, si el principal, digamos, beneficiado de la dieta voy a ser yo mismo. Si yo no tengo esa convicción, de verdad es que el vecino me diría, señor Lorenzini, no haga dieta y siga comiendo asado todos los fines de semana y todos los días porque está en cuarentena, digamos. Yo sigo en cuarentena, por si acaso, o sea, desde marzo he tenido una conducta así de plan de cumplimiento hacia mi persona. Ahí hay un primer desafío, el correcto entendimiento de qué es lo que hay detrás. Y si uno no comparte hacer la dieta por las razones saludables de uno mismo, entonces no es este el instrumento, bueno, no es ese el momento para esa compañía. Y el segundo desafío es hacer un plan de cumplimiento incorrecto, que no cumpla las especificaciones del Instituto Nacional de Normalización, que no son pocas, hay exigencias, hay formalidades. En mi experiencia, en el trabajo que uno ha hecho, evidentemente hay que ser muy perfeccionista, a estar muy encima, digamos, relacionar muy bien a las distintas áreas para que converse los documentos que uno está haciendo con las exigencias formales, que parece que son razonables también. Ahí hay un desafío porque uno no basta, lo cierro con esto, no basta poner en papel ideas bonitas, digamos, de aproximarse a evitar cosas. La normativa alrededor es exigente, pero es cumplible, pero hay que estar, digamos, astutamente atento a desarrollarlo de una manera correcta. Muchas gracias, Jaime. Carlos, ¿quieres decir algunas palabras en esta línea? Muy bien, pues, oye, desafío yo visualizo, comparto los de Jaime, por cierto, yo visualizo dos. El primero me parece que es la flexibilidad o la permanente adaptación o revisión interna. Además de todos los elementos de ADN y lo que acaba de decir Jaime, culturales, creo que el desafío es estarse adecuando a los cambios de las circunstancias. Hoy día las cosas están evolucionando muy rápido. La semana pasada sacamos la cuenta, hay alrededor de 45 proyectos de ley que están rondando respecto del sistema bancario y financiero, y solo en el mundo de la relación banco-consumidor, de todo tipo de cosas. Eso significa, digamos, estarse adecuando. Eso es la flexibilidad y establecer dentro de la compañía los incentivos adecuados para que la gente le haga, una persona que es netamente comercial, digamos, aparte de lo cultural y la cosa filosófica, digamos, en el día a día, digamos, esta es una palanquita que tenga como. Eso es lo primero. Y lo segundo, el otro desafío yo creo que es la relación con la autoridad, en que tenemos que irnos entendiendo hacia un camino, lo he dicho 3 o 4 veces, porque de verdad hoy día el CERNAC está en muchos frentes, distintas industrias, y como lo preguntó Joaquín del Real, cada una tiene sus complejidades y de acabados y profundos conocimientos técnicos. Esto tiene muchas profundidades y desconocimientos en algunas materias o en algunas industrias puede producir problemas. Entonces yo creo que ese es un camino que tenemos que recorrer, y este programa o la instalación de estos programas de protección o plan de protección al consumidor me parece que es una buena herramienta para avanzar en ese camino. Así que yo los invito, digamos, creo que tal cual como dijo Jaime al principio, también lo dijo la Susana, es un beneficio, sin duda, por donde se le mire. Básicamente eso. Muchas gracias, Carlos, Jaime, y a todos los que nos acompañaron hoy día. Sin duda es un tema del que vamos a seguir conversando, es un tema que está en evolución, pero el mensaje que ojalá se lleven todos es que ya hay que empezar a trabajar desde ya, ojalá identificando dónde están los principales riesgos respecto a no proteger al consumidor, y por lo mismo es un tema también que llegó para quedarse y que los clientes deberían ser uno de los stakeholders principales de las empresas, y por lo tanto también trae beneficios preocuparse de ellos, y no solamente como por este miedo de que está el CERNAC atrás y nos va a venir a demandar, sino que ojalá que las empresas empiecen a trabajar en estos temas porque realmente se lo creen y porque realmente está en su cultura tener al cliente primero.
Así que muchas gracias a todos por habernos acompañado hoy día y gracias nuevamente Jaime, Carlos, súper interesantes las exposiciones, lo que aprendimos y bueno, y dejamos a todos invitados también si después quieren hacernos llegar preguntas o seguir conversando más en profundidad sobre el tema. Así que estén muy bien y muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buena jornada. Para todos.